El ordenador es una máquina a la que todos estamos acostumbrados. Lo usamos todos los días y rara vez nos hemos preguntado por su origen y el futuro que le depara. El ordenador es en realidad una máquina de cálculo que se encarga de convertir datos en información que nosotros podemos asimilar mediante nuestros sentidos, a través de periféricos. Durante el siglo XVII comenzaron a desarrollarse los primeros algoritmos que definirían los procesos que más tarde modelarían el ordenador moderno. A principios de este siglo, John Napier desarrolló un sistema de cálculo manipulando barras que tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo de las máquinas calculadoras siguientes. Los primeros aparatos, calculadores como la pascalina, funcionaban mediante un complejo sistema mecánico de engranajes. El primer aparato programable fueron las máquinas tejedoras de principios del siglo XIX, que mediante tarjetas perforadoras seguían un patrón. Esta idea fue tomada por la idea de Augusta, que usó tarjetas para meterlos en la máquina analítica de Charles Babbage para la repetición de ciertas operaciones, convirtiéndose así en la primera programadora de la historia. En 1906 fue inventado el tubo de vacío, que fue utilizado más tarde en 1946 para crear el ENIAC, el primer ordenador de válvulas electrónicas, que ocupaba todo el sótano de la universidad y tenía una capacidad para realizar 5.000 operaciones aritméticas por segundo. Al año siguiente de inventarse el ENIAC, se inventó el primer transistor, que cambiaría el sistema decimal por el binario. Esto haría que se desarrollaran en los siguientes años distintos lenguajes de programación hasta llegar al ASCII. En 1949 se inventó la primera memoria que reemplazaría el tubo de vacío. Todo esto se combinó en 1951, cuando se creó la primera computadora, el UNIVAC I. En 1953, IBM fabricó el primer ordenador a escala industrial. Aparece el circuito integrado y con él el IBM 360 y el CDC 6600, la primera supercomputadora comercializada, que almacenaba la información en discos magnéticos. En 1967 se inventa el disquete y en 1970 se fabrica el primer cable de fibra óptica y Intel crea la memoria dinámica RAM. En 1971 se fabrica el primer procesador comercial, el Intel 4004. Esto permitió reducir drásticamente el tamaño de todos los ordenadores, permitiendo por primera vez hablar de diseño antes muy condicionado por el tamaño de la tecnología. Los procesadores y todos los componentes electrónicos comienzan a disminuir en precio y tamaño, aumentando exponencialmente su rendimiento hasta la actualidad. Steve Jobs y Steve Wozniak lanzan la primera computadora de Apple, en abril de 1976. En 1977, el Apple II es el primer microcomputador producido a gran escala. En 1979, Apple II Plus es una mejora del Apple II, incluyendo el lenguaje de programación Apple Soft Basic en ROM, escrito por Microsoft. El primer gran fracaso comercial de Apple en 1980 ocurre con el lanzamiento del Apple III. En 1983 se crea Lisa, primer microcomputador comercial con interfaz de usuario y un ratón. 1984, Apple IIc, nombre en código Loli, fue comercializado como el primer Apple II portátil. En 1984, Macintosh 128K es el primer ordenador de Macintosh y primer éxito con GUI. En 1987, el Macintosh SE es el primer Macintosh compacto con espacio para disco duro interno. En 1988, Macintosh 2Port es la actualización del Macintosh 2 original con tarjeta Nubus para suplir la carencia del sistema de vídeo integrado. En 1989, Macintosh SE30 es una actualización del primer Macintosh compacto con espacio para disco duro interno. En 1993 es lanzado el Macintosh LC575, uno de los primeros ordenadores I/O todo en uno. En 1997, con el 20º aniversario de la creación de Apple Computer, se lanza una edición limitada. En 1999 se crea el primer G3, un hito en el diseño de los ordenadores que dio un giro radical a la industria de las computadoras. Desde 2004
Con el G5 se suceden los Macs, ya conocidos por todos, variando muy poco en el diseño, tendiendo hacia la mínima expresión del ordenador, con avances tecnológicos como las pantallas de 3 mm. En lo que a hardware se refiere, cuando las computadoras personales se volvieron de uso común, la mayoría se vendían en gabinetes grises. Este diseño fue comúnmente llamado la caja gris. Aunque cumplía con su propósito de contener los componentes de la computadora personal, mucha gente empezó a notarlo aburrido y monótono, y empezó a modificarlos o a construirlos a su gusto. Esta práctica ganó más aceptación con el lanzamiento del iMac de Apple, que contrastaba con la típica caja gris. Cuando bajó el precio de las computadoras y la competencia aumentó, los fabricantes comenzaron a sacar al mercado gabinetes negros, grises y de otros colores. En lo referido al software, los primeros sistemas operativos eran prácticamente funcionales y con el paso del tiempo se fue mejorando la estética y la usabilidad con periféricos como el ratón, que simplificaban la navegación por la interfaz, dotándole de una sencillez que permitió trabajar más la estética y la usabilidad, acercando el PC a un público más amplio y mucho menos especializado. Apple integró los componentes del ordenador en el monitor, iniciando así el camino a la virtualización del PC. Todo esto viene acompañado con el creciente desarrollo de Internet, una herramienta que trajo la inmediatez al usuario. Una acción tan sencilla como mandar una carta que podía costar días, era posible realizarla en milisegundos y ser recibida en cualquier punto con conexión. Por ello nos planteamos, ¿cómo será el ordenador del futuro? ¿Será pequeño? ¿Será grande? Hace ya mucho que se habla de la domótica en el hogar. Pero ¿de qué te sirve gestionar la calefacción si al cancelar un viaje y no volver antes de lo previsto no puedes precalentar la casa a distancia? Es pues la movilidad el gran valor tecnológico del presente y lo seguirá siendo en un futuro. Queremos estar conectados siempre en cualquier lugar y por esto la nube nos permite acceder a nuestros archivos en cualquier momento. Diferentes empresas empezaron entonces a ofrecer almacenamiento en servidores, fomentando la idea de la nube, un espacio virtual al que poder acceder desde cualquier lugar. Este nuevo concepto, al principio poco aceptado por la desconfianza de subir información a la red, ha continuado extendiéndose a una velocidad vertiginosa, hasta el punto de, además de ofrecer almacenamiento, empresas como Autodesk permiten la utilización remota de sus productos. Es posible utilizar AutoCAD desde el móvil o incluso desde el propio navegador. Es decir, la tecnología avanza hacia la desaparición de la parte física del ordenador. Existe una clara tendencia hacia la desaparición de periféricos y la integración de pantallas en cualquier lugar, avanzando muy ambiciosamente a su desaparición total o hacia la integración del ordenador dentro del propio ser humano.